El día pasado en Sotherton, a pesar de todos sus defectos, procuró a las hermanas Bertram sensaciones mucho más gratas que las cartas de la antigua que poco después llegaron a Mansfield. Resultaba más agradable pensar en Henry Crawford que en el padre, y especialmente que imaginarle de nuevo en Inglaterra, dentro de un plazo no muy largo, como habían de creerlo por el contenido de esas cartas. Noviembre era el mes más fatídico. Para noviembre se había fijado su llegada. Sir Thomas escribía sobre este punto con toda la seguridad que podían darle la experiencia y las ansias de volver. Sus asuntos estaban tan próximos a resolverse como para que pudieran ser justificadas sus esperanzas de tomar su pasaje para el correo de septiembre, y por consiguiente preveía con ilusión que estaría de nuevo al lado de los seres queridos a primeros de noviembre. María era más digna de compasión que Julia, porque el retorno del padre le aportaría un esposo, y el retorno del amigo más celoso de su felicidad la uniría al galán que ella misma había elegido como depositario de esa felicidad. Era una perspectiva muy negra, y no pudo hacer más que correr una cortina de humo sobre la misma y esperar que, cuando el humo se disipara, pudiese ver algo distinto, un panorama más consolador. Era de creer que no sería a primeros de noviembre. Siempre se producen retrasos, siempre cabe una mala travesía o algo, ese algo propicio que sirve de consuelo a todos los que cierran los ojos cuando miran, o el entendimiento cuando razonan. Probablemente sería mediados de noviembre, por lo menos. Para la mitad de noviembre faltaban todavía 3 meses que comprendían 13 semanas, y en el transcurso de 13 semanas muchas cosas podían ocurrir. Sir Thomas hubiera sentido un profundo pesar de haber sospechado tan solo la mitad de lo que pensaban sus hijas ante la perspectiva de su regreso, y poco se hubiera consolado al enterarse del interés que tal anuncio despertaba en el pecho de otra joven damisela. Miss Crawford, al dirigirse con su hermana a Mansfield Park para pasar la tarde con sus amigos, tuvo conocimiento de la buena nueva, y aunque parecía que el particular solo podía atañerle en el terreno de la cortesía, y que había dado escape a toda la emoción que pudiera sentir con su sosegada enhorabuena, lo cierto es que prestó oídos a la noticia con un interés no tan fácil de satisfacer. La señora Norris refirió el contenido de las cartas, y después se habló de otra cosa, pero cuando hubieron dado fin al té, hallándose Mary de pie junto a un ventanal abierto, en compañía de Edmund y de Fanny, contemplando el paisaje envuelto en la media luz crepuscular, mientras las hermanas Bertram, Mr. Rushworth y Henry Crawford se ocupaban en encender los candelabros del piano, Miss Crawford resucitó el tema, volviéndose súbitamente cara al grupo y exclamando: «¡Qué feliz se le ve a Mr. Rushworth! Está pensando en el próximo noviembre». Edmund diose vuelta también para mirar a Mr. Rushworth, pero no dijo nada. «Será un gran acontecimiento el regreso de vuestro padre», agregó ella. «Lo será, desde luego, después de una ausencia así, una ausencia no solo larga, sino sembrada de peligros. Además, será el anuncio de otros importantes acontecimientos, el casamiento de su hermana, la ordenación de usted». «Sí». «No se ofenda», dijo ella riéndose, «pero esto me hace pensar en los viejos héroes paganos que después de realizar grandes proezas en tierra extraña, ofrecían sacrificios a los dioses a su feliz regreso». «No hay sacrificio en este caso», repuso Edmund, esbozando una especie de grave sonrisa y dando otra ojeada al piano. «Ella ha elegido libremente». «Oh, sí, ya lo sé. Solo fue una broma. Su hermana hace exactamente lo que quisiera hacer toda mujer joven, y no dudo que será en extremo feliz. Era otro el sacrificio a que me refería, y usted, por supuesto, no me entiende». «Mi ordenación, se lo aseguro, será algo tan voluntario como el casamiento de María. Es una gran suerte que su inclinación y las conveniencias de su padre armonicen también. Hay un excelente beneficio eclesiástico reservado para usted, según tengo entendido, por estos alrededores. ¿Y usted supone que me he dejado influir por esto?» «Oh, no, yo estoy segura que esto no ha influido para nada en su vocación», terció Fanny. «Gracias por su buena opinión, Fanny, pero dices más de lo que yo mismo podría afirmar. Al contrario, la seguridad de contar con tal destino es probable que influyese en mí. Ni creo que haya ningún mal en ello. Nunca hubo en mí una aversión natural que fuera preciso forzar, y creo que no hay razón para suponer que un hombre será peor clérigo por saber que podrá situarse enseguida. Estuve en buenas manos. Tengo la esperanza de no haber errado el camino con mi propia elección,
y me consta que mi padre ha sido siempre demasiado escrupuloso para permitirlo. No tengo la menor duda de que se me ha influido, pero creo que el hecho no merece censura. Es lo mismo que ocurre, dijo Fanny después de una corta pausa, con el hijo de un almirante que ingresa en la armada, o el de un general que ingresa en el ejército, sin que nadie vea que hay algún mal en ello. Nadie se extraña de que elijan el campo donde hallarán más amigos dispuestos a ayudarles, ni hay quien sospeche que su entusiasmo por la profesión sea inferior a lo que correspondería. No, querida Fanny, y hay sus razones para que así sea. La profesión, ya sea en la marina o en el ejército, se justifica por sí misma, no deja nada que desear, incluye heroísmo, riesgo, dinamismo, buen tono. A los soldados y a los marinos siempre se les admite en sociedad. Nadie puede extrañarse de que los hombres sean soldados o marinos. En cambio, los móviles de un hombre que va a ordenarse teniendo un destino asegurado son muy sospechosos. Esto es lo que usted piensa, ¿no es cierto?, observó Edmund. Para que este hombre tuviera una justificación a los ojos de usted, tendría que hacerlo en la más completa incertidumbre sobre su porvenir. ¿Cómo? ¿Ordenarse sin tener un destino asegurado? No, esto sería una locura, una verdadera locura. Debo preguntarle cómo se nutrirían las filas de la iglesia si un hombre no ha de ordenarse contando con un beneficio sin contar con él. No, no se lo pregunto, porque es seguro que no sabía usted qué contestar. Pero de sus propios argumentos cabe deducir alguna consecuencia favorable al clérigo, ya que éste no puede estar influenciado por esos sentimientos que usted considera tan elevados como el afán de gloria y honores que empujan a soldados y marinos a la elección de su carrera, ya que ni heroísmo, ni fama, ni galardones cuentan para él. Debería estar menos expuesto a sospecha de que hay falta de sinceridad o buenas intenciones en su vocación. Claro, sin duda será muy sincero al preferir unos ingresos asegurados al esfuerzo de trabajar para obtenerlos, y tendrá las mejores intenciones de pasarse el resto de la vida sin hacer nada más que comer, beber y engordar. Es indolencia, Mr. Bertram, vaya que sí, indolencia y amor a la comodidad. Una falta de toda loable ambición, de gusto por la sociedad o de inclinación a tomarse la molestia de hacerse agradable, lo que lleva a un hombre a ser clérigo. Un clérigo no tiene nada que hacer como no sea leer el periódico, observar el tiempo, mostrarse desaliñado y egoísta y pelear con su mujer. El cura auxiliar le hace todo el trabajo y toda su ocupación se reduce a comer. Los hay que son así, sin duda alguna, pero me parece que el caso no es tan comente como para justificar la opinión de Miss Crawford cuando considera que estas características son de aplicación general. Sospecho que al formular esta crítica global, y diría yo, comprensiva de lugares comunes, no juzga usted por sí misma, sino a través de los perjuicios de otras personas cuyas opiniones se ha habituado usted a escuchar. Es imposible que por propia observación conozca usted mucho de la clerecía. No habrá tratado más que a poquísimos de esos hombres que usted condena de un modo concluyente. Habla simplemente por lo que ha oído en las conversaciones de sobremesa en casa de su tío. Hablo haciéndome eco de lo que considero la opinión general, y cuando una opinión es general suele ser correcta, aunque personalmente poco he podido observar de la vida privada de los clérigos. Son muchas las personas que los conocen en la intimidad del hogar para que quepa una deficiencia de información. Cuando un cuerpo de hombres cultos, cualquiera que sea su función, es censurado en peso, sin hacer distinciones, tiene que haber una deficiencia de información o, y aquí sonrió, de otra cosa. Su tío y sus colegas almirantes acaso supieran muy poca cosa de clérigos fuera de los capellanes que, buenos o malos, siempre deseaban tener lejos. Pobre William, él ha encontrado mucha bondad en el capellán de Landworth. Fue un tierno comentario de Fanny, muy a propósito de sus sentimientos, sino de la conversación. Tuve siempre tan poca propensión a formar mis opiniones con las de mi tío, replicó Miss Crawford, que difícilmente puede ser cierta su suposición, y si tanto me apura, deberé hacer constar que no me hallo tan privada de medios para observar qué clase de personas son los clérigos, siendo actualmente huésped de mi propio hermano, el Dr. Grant. Y aunque el Dr. Grant es muy amable y atento conmigo, y no puede negarse que es un auténtico gentleman, y me atrevería a decir que muy erudito e inteligente, y a menudo son muy buenos sus sermones, y es una persona muy respetable, no por eso dejo de ver en él al indolente, al egoísta bon vivant, que no puede dar un paso sin consultar su paladar,
que es incapaz de mover un dedo por la conveniencia de otra persona y que, además, si la cocinera hace una patochada, se pone de mal humor con su excelente esposa. Si he de confesar la verdad, diré que Henry y yo nos hemos visto casi obligados a salir esta tarde por su disgusto ante una gansa cruda, de la que no pudo aprovechar la mejor parte. Mi pobre hermana tuvo que quedarse y soportarle. No me sorprende su desaprobación, se lo aseguro. Es un gran defecto de carácter, agravado por una falta de hábito a la sobriedad muy censurable, y ver a su hermana sufriendo por esta causa tiene que ser muy penoso para una sensibilidad como la de usted. Bueno, Fanny, en este punto nos ha vencido Miss Crawford. No podemos intentar la defensa del Dr. Grant. No, replicó Fanny, pero no debemos achacar todo esto a su carrera porque, cualquiera que fuese la profesión elegida, su carácter hubiera sido igualmente... no hubiera sido mejor, y como lo mismo en la armada que en el ejército, hubiera tenido mucho más personal bajo sus órdenes que el que ahora tiene. Creo que más le hubiera perjudicado ser soldado o marino que clérigo. Además, he de suponer que cualesquiera sean los defectos que puedan imputarse al Dr. Grant, tales defectos hubieran corrido un mayor riesgo de acentuársele en el ejercicio de una profesión más activa y mundana, en la que hubiese tenido menos tiempo y obligación de estudiarse a sí mismo, en la que no se le hubiera presentado la ocasión, con tanta frecuencia al menos, de ahondar en ese conocimiento de sí mismo, aspecto este del que ahora no puede prescindir. Un hombre sensible como el Dr. Grant es imposible que tenga adquirido el hábito de enseñar todas las semanas al prójimo sus obligaciones, de acudir 2 veces a la capilla todos los domingos y exhortar a los fieles con unos sermones tan excelentes como los suyos, sin que en él mismo repercuta el efecto de todas las verdades que predica. Sin duda tendrá que reflexionar, y estoy segura de que procura refrenarse más a menudo que si en vez de ser clérigo se hubiera dedicado a otra cosa. No es posible demostrar lo contrario, por supuesto, pero le deseo mejor suerte, Fanny, que la de casarse con un hombre cuya amabilidad dependa de sus propios sermones, pues, aunque se predicara a sí mismo hasta ponerse del mejor humor de todos los domingos, ya sería bastante pena tenerle discutiendo sobre si los gansos han quedado crudos desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche. Si existe un hombre capaz de pelear a menudo con Fanny, dijo Edmund cariñosamente, será que no hay sermones que vengan para él. Fanny se acercó más a la ventana. Me figuro que Miss Price está más acostumbrada a merecer elogios que a escucharlos, observó Mary, empleando un tono algo divertido. Y no tuvo tiempo de decir más, pues en aquel momento fue requerida insistentemente por las hermanas Bertram para que se uniera a ellas en la interpretación de una canción alegre para voces solas. Accediendo, se dirigió al piano, mientras Edmund quedaba como sumido en un éxtasis de admiración ante sus muchos encantos, empezando por su espíritu complaciente y acabando por lo grácil y alado de su porte. «¡Qué carácter tan animado!», dijo, contemplándola. «Con un temperamento así, no habrá quien pueda entristecerse a su lado. Y qué complaciente, enseguida accede al deseo de los demás, uniéndose a ellos en cuanto se les requiere. Qué lástima», agregó después de una breve reflexión, «que haya tenido que estar en tan malas manos». Fanny convino en eso, y tuvo la satisfacción de ver que él permanecía a su lado, junto a la ventana, a pesar de la anunciada canción, y que volvía como ella los ojos al exterior, cuyo espectáculo se ofrecía solemne, sedante, cautivador en la luminosidad de una noche estrellada, contrastando sobre la profunda negrura de los bosques. Fanny habló por sus sentimientos. «Esto es armonía», dijo, «esto es paz. He aquí algo que deja atrás todo lo que la música y la pintura puedan expresar y que solo la poesía puede intentar describir. Esto puede calmar toda inquietud y exaltar el espíritu hasta el arrobamiento. Cuando contemplo una noche como esta, tengo la sensación de que ni la maldad ni el dolor pueden existir en el mundo, y es seguro que de las dos cosas habría menos si se atendiera más a la sublimidad de la naturaleza y la humanidad llevara su mirada un poco más allá del círculo de mezquinidades en que se encierra, contemplando un espectáculo como este. Me gusta ver tu entusiasmo, Fanny. Es una noche deliciosa y muy dignos de compasión son aquellos que no han aprendido, aunque fuera hasta cierto punto, a sentir como tú, aquellos a los que ni tan solo se les ha iniciado en el gusto por las bellezas de la naturaleza desde la más tierna edad. No es poco lo que se pierden. Tú fuiste quien me enseñó a pensar y sentir estas cosas, Edmund.
y tuve una disculpa muy aprovechada. Allí está Arturo, con su intenso brillo. Sí, y la osa. Me gustaría localizar a Casiopea. Para eso tendríamos que salir y llegarnos al prado. ¿Te daría miedo? En absoluto. Hemos pasado mucho tiempo sin dedicarnos a la observación de las estrellas. Es verdad, no entiendo cómo ha podido ser así. En aquel momento empezó la canción. Esperaremos a que hayan terminado, Fanny, dijo entonces Edmund, poniéndose de espaldas a la ventana, y mientras adelantaba la interpretación, Fanny hubo de mortificarse al ver que también él avanzaba, aproximándose lenta y gradualmente al instrumento, y cuando sonó el último acorde, él se hallaba ya junto a las cantoras, insistiendo más que nadie en que concedieran un bis. Fanny quedó suspirando sola junto a la ventana, hasta que la sacaron de allí los regaños de la tía Norris pronosticándole un resfriado.